Hay cosas que no son oficiales, pero que en realidad pasaron. O cosas que no son conocidos por todos. Y eso te lo vamos a contar en Chimentos de la Historia. Raíz profunda, no. Dentro de los Chimentos de la Historia comenzamos por el capítulo musical. El 23 de octubre de 1951 nació Carlos Alberto García Moreno, pero que el mundo conoce como Charly García. Charly suele contar que su abuelo paterno construyó el puerto de la ciudad de Buenos Aires y el torreón de Mar del Plata. Su padre, Carlos Jaime García Lange, era físico y matemático, dueño de una de las primeras fábricas de fórmica del país. Charly cuenta que su padre era un tipo un poco especial. Su familia venía de Holanda, era un ricachón muy educado al que le costaba mucho expresar sus emociones. Cuando no había cumplido los 3 años le regalaron un pianito de juguete. Días después su madre escuchó cómo, con esas teclitas, creaba algo parecido a una melodía. Al ver la habilidad que Charly tenía para tocar su pianito de juguete, lo llevaron a la casa de un vecino para ver si podía hacer lo mismo en un piano de verdad. Comprobaron que al silbarle melodías encontraba las notas y podía reproducirlas en el piano. Amaba la música clásica y se pasaba los días enteros interpretando a Chopin y Mozart. Con 4 años empezó a estudiar piano en el Conservatorio Piazzini. El 6 de octubre de 1956 dio su primer concierto, a días de cumplir 5 años. Ese año sus padres viajaron a Europa. La ausencia de sus padres afectó su cuerpo y desarrolló vitiligo. Le quedó la mitad de su cara blanca. Su madre, Carmen Moreno, era productora del programa radial Folclorísimo. En la prueba de sonido de un concierto, un pequeño Charly le aseguró a Eduardo Falú que una de las cuerdas de su guitarra estaba desafinada. Y así descubrieron que tenía oído absoluto. En 1964 escuchó por primera vez a los Beatles. Charly dice que pensaba que era música marciana, música clásica de Marte, porque no se suponía que los jóvenes hicieran canciones y cantaran. Y ahí, luego de escuchar a los Beatles, acabó su carrera de músico clásico. Cursó el secundario en el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno en el barrio de Caballito. Solía tocar el piano del salón de actos. Cuando Charly García estaba en tercer año del secundario, conoció a Nito Mestre, que estaba en el contraturno, pero luego coincidieron en cuarto y quinto año. Como conscripto de la clase 51, hizo de todo para lograr que lo dieran de baja. Inventó enfermedades y delirios. Lo máximo fue pasear a un cadáver en silla de ruedas. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, y él contestó: lo vi muy pálido. Su mamá le llevó un frasco de anfetaminas para que tomara algunas y simulara un soplo al corazón, pero él ingirió todas y casi se muere. Logró que le dieran la baja de un diagnóstico de maníaco depresivo con personalidad esquizoide. Cuando Charly tenía 19 años y quería hacer sui generis con Nito, la madre lo mandó a laburar. ¿De qué trabajaba? De inspector de comercios. Miguel Cantillo contó en reiteradas entrevistas que una vez estaba con el gordo Pierre en una pizzería en la calle Córdoba y entra Charly con uniforme y pelito corto y le preguntan: ¿qué haces, Charly? A lo que Charly le respondió: estoy trabajando, soy inspector. En 1972 conoció a María Rosa Llorio, que con el tiempo sería su pareja y madre de su único hijo, Miguel. A ella es a quien luego Charly le dedicara su tema Bobolina. A comienzos de los años 70 fundó Sui Generis junto a Nito Mestre. En 1975 se separaron, pero antes protagonizaron un histórico recital de despedida con 25.000 personas en el Luna Park. La demanda fue tal que hicieron 2 funciones el mismo día. Luego formó la banda Por Sui Gieco, junto a Raúl Porchetto, León Gieco, el propio Mestre y María Rosa Llorio. La Máquina de Hacer Pájaro fue su siguiente banda, con la que editó 2 discos, en el 76 y 77. Luego, en el 78 y hasta el 82, fundó Serú Girán. Inmortalizó sus letras en 5 discos: Serú Girán del 78, La Grasa de las Capitales en el 79, Bicicleta en el 80, Peperina en el 81 y No Llores por mí, Argentina en el 82.
A nivel continental, su explosión llegaría en la década del 80. Sus discos Yendo de la cama al living en el 82, Clics modernos en el 83, Piano bar en el 84 y Parte de la religión en el 87 marcaron a fuego esa época post-dictadura y la expansión de su obra más allá de la Argentina. El 26 de diciembre de 1982 brindó un show en la Cancha de Ferro que quedaría en la memoria de toda una generación. Fue el primero de un músico rock argentino en un estadio de fútbol. En 2009 ofreció un épico y multitudinario show que bautizó como el concierto subacuático, porque lo realizó bajo una torrencial lluvia en el estadio de Vélez. En el 2018 las entradas para su show en el Gran Rex se agotaron en 10 minutos. Batió su propio récord en velocidad de ventas. Antes había agotado todos los tickets para el Teatro Coliseo en apenas media hora. Bueno, antes de cumplir los 64 años estuvo internado unos días por una operación de cadera. Para el festejo de su cumpleaños les pidió a sus invitados que asistieran en silla de ruedas. Pero bueno, este es solo un breve resumen de este tema, de la historia de Charly García, en el capítulo musical de Chimento de la Historia.